y es un juicio. Yo creo que de eso hemos hablado muchísimo en nuestra iglesia, pensando en nosotros como los que hemos de ser acusados, y un Dios que nos defiende, bueno, que es el juez, y nuestro Señor Jesús, que es nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero hoy quiero que ahondemos un poquito más en otra persona que está puesta en juicio, pues su nombre está puesto en entredicho. ¿Y ustedes creen que nuestro Dios puede ser llevado a juicio alguna vez? ¿Creen que Dios puede ser juzgado? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Ahí me dicen que no, que imposible, ¿cierto? Bueno, yo quiero que comencemos a estudiar algo y eso surge de este versículo. Un versículo que realmente me llamó mucho la atención alguna vez que lo estaba estudiando y que me puse a buscar como la palabra que hacía alusión y me sorprendió muchísimo estudiar esto. Y dice, Salmos capítulo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado. Recordemos que este pasaje está en el fragmento en el cual el rey que Dios había puesto, David, lastimosamente se había apartado del propósito que Dios tenía y ahora estaba acongojado su corazón porque entendió lo que el pecado significaba. Y cómo su pecado había hecho que se separara de Dios, pero David entendía, porque ustedes saben que David era profeta, lo dice Hechos capítulo 2, David entendía que su pecado tenía un problema mucho más grande que su propia vida, que implicaba algo mucho más extenso. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Con qué objetivo David reconocía que el que era bueno era Dios y el que cometía un error era él? Miren lo que dice. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa palabra al final que dice juicio, yo pues leía y decía, no, pues cuando Dios juzga en el sentido de que Él es el que ejecuta el juicio, pues Él siempre es verdadero en lo que hace, ¿no? Porque dice que tu palabra es verdadera y su juicio también lo es. Pero el significado exacto de esa palabra está en singular, no está en plural. Y está haciendo alusión a la persona inmediatamente anterior de la cual se está hablando. ¿Y quién es la persona de la cual se está hablando anterior a esa palabra? De Dios. Y eso a mí personalmente me abrió mucho los ojos porque dije, ¿cómo es posible que haya un versículo en la Biblia, y no es solo uno, que trate de poner a Dios como si lo estuvieran juzgando? Como si Dios fuese puesto a juicio y estuviera poniéndose Él como acusándolo de algo. Y vamos a estudiar un poco más de esto. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en las primeras páginas, en los primeros capítulos. Desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado que Dios era injusto. Había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. ¿Dios había sido juzgado alguna vez? ¿Alguien había puesto en entredicho el nombre de Dios en algún momento de la historia de nosotros? Satanás lo hizo, ¿no? Fue la rebelión original, fue poner en juego el nombre de nuestro Dios. Fue proponer que Dios se había equivocado en lo que había hecho, o que había algo en lo que Dios había organizado que tocaba cambiarlo, que tocaba hacer eso. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto, habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos o sujetos a cambio, o perfectos o inmutables. Mira entonces que nuestro Dios fue puesto en juicio. Su nombre fue puesto en entredicho y la historia ha de confirmar si efectivamente su palabra y lo que Él propone es una verdad o no. Sabemos que el propósito principal de Dios al crear la humanidad fue manifestar su amor. Poner un lugar, así como lo había hecho en toda su creación, donde fuese evidente que Él amaba a sus criaturas y que cada cosa que hacía lo hacía por amor. Y además de eso, si ustedes estudian, la inspiración dice que nosotros, si nuestros padres hubieran permanecido fieles en la verdad, nuestro objetivo era volver a la patria celestial, a ocupar esos espacios que los ángeles que se rebelaron contra el cielo, lastimosamente perdieron. Eso lo conocemos, ¿cierto? Nuestro objetivo era poder recuperar el séquito de ángeles y de hijos de Dios que Dios tenía en su mano y que quería dentro de sus planes para seguir mostrando su amor. Y cuando el hombre fracasa y cae en el pecado, ese plan se ve estropeado. Claramente Dios, que no se le sale nada de las manos, tenía un plan, como si se podría decir un plan B, para solucionar el problema si el hombre transgredía su ley y se apartaba de él. Y el objetivo fue que el plan de la redención se puso en marcha y nuestro amado Jesús vino a esta tierra para recuperar lo que aparentemente Satanás se quería robar o se quería llevar.
El plan original de la redención no busca solamente salvarnos a nosotros. A veces tenemos, incluso en el mundo cristiano, una visión muy antropológica, o sea, el ser humano es el centro de la humanidad o de la existencia de todo cuanto se ha creado. Y la realidad es que la palabra del Señor y la inspiración muestra que los planes de Dios son mucho más amplios que la sola redención del hombre. Y eso parece como así. Claramente nuestro Señor buscaba salvarnos a nosotros, pero el plan de la salvación era un plan como subsedáneo, como adicional al plan original de lo que Dios tenía en mente. Porque el problema original no fue la sola transgresión del pecado del ser humano, sino, como hemos visto hasta el momento, fue poner en juego el nombre de nuestro mismo Dios. Y miren lo que dice, Joyas de los Testimonios, tomo 2, dice: el perdón de los pecados no es el único resultado de la muerte de Jesús. Él hizo el sacrificio infinito no solo para que el pecado fuese quitado, sino para que la naturaleza humana pudiese ser restaurada, reembellecida, reconstituida desde sus ruinas y hecha idónea para la presencia de nuestro Dios. Dios no busca solamente perdonar al pecador, sino restablecerlo al plan original que Dios tenía. Reconstruir un corazón que sea semejante a lo que en su mente estaba para crearnos a nosotros. Un elemento mucho más amplio que eso es esta palabra que está acá, que es vindicar. Restaurar el nombre de alguien que había sido como puesto en entredicho, que se había dicho algo mal de una persona, como limpiar nuevamente el nombre, que había sido, ¿cómo dijo allí mi hermana? Como difamado. Lo que significa que el plan de la redención busca no solamente salvar al hombre, sino devolverle el estatus de Dios a Dios, no porque lo haya perdido, sino porque Satanás puso en entredicho que Dios era Dios y que su ley era cierta y necesitaba el plan que Dios tiene, no solamente busca salvarnos a nosotros, sino volver a poner su nombre en limpio. Y quiero mostrarle dos evidencias de eso. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. Hablando Dios a través de su profeta y amonestando al pueblo, le dice unas palabras que son supremamente importantes para este mensaje de esta mañana. Versículo 22 al 23, y vamos a leerlos. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor: yo no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino porque, dice allí, por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde has llegado. Versículo 23. Santificaré mi nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, ¿cuándo qué? Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Lo que significa que Dios busca volver a poner en limpio su propio nombre. Y la forma como Dios trata de hacerlo, ¿qué está diciendo el profeta ahí? A través de sus santos. El objetivo de Dios de limpiar su nombre tiene un beneficio para Dios, que es inteligente, que hace 6 cosas en una sola. Dios busca limpiar su santo nombre santificando a sus propios hijos. Y vamos a entender un poco cómo es eso. Primer elemento para entender eso: Jesús tenía que venir a esta tierra y vivir sin pecado. Primer elemento, y vamos a ver por qué. Porque era tan fundamental para poder cumplir ese propósito de vindicar el nombre de Dios. De que ese juicio en el que pusieron a nuestro Dios pueda salirse a favor y sea ganador el que tiene que ser ganador, que es nuestro Dios. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que requiere del hombre. Él no vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre a obedecer la santa ley de Dios, y en esa forma es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no a revelar lo que un Dios debía hacer, sino lo que un hombre puede a través de la fe y el poder de Dios para ayudar a cualquier emergencia. Su experiencia es la medida de la experiencia que debemos tener. Su carácter es nuestro modelo. Vino a este mundo a ser tentado en todo tal como nosotros lo somos, a fin de mostrar al universo que los seres humanos pueden vivir en este mundo pecaminoso una vida que el cielo aprueba. El principal argumento que Satanás utilizó en el cielo fue decir que la ley de Dios era imposible de guardar. Era decir que la creación fue diseñada con la incapacidad de poder hacer lo que Dios quiere. Entonces inherentemente estaban castigados. Porque si usted le dice a un árbol que se pare y se mueva, pues es imposible porque el árbol no lo puede hacer. ¿Me hago entender? Entonces Satanás dijo: Dios nos creó a nosotros para que fuéramos pecadores. Nos diseñó así. Y no podemos
romper esa cadena y el culpable de esa situación solo es uno, pues el que nos creó así. Si usted hace un sancocho mal hecho, que a mí a veces me ha quedado mal hecho, y usted no le puede alegar al sancocho porque es que el sancocho no tiene... ¿Quién lo hizo? Pues yo. El que se equivocó fui yo. Y aunque es un ejemplo así bien coloquial, porque estamos acordándonos del sancocho que nos comimos ayer, realmente nuestro Dios se hace culpable cuando sus criaturas no pueden hacer nada más de lo que Él mismo los puso a hacer. ¿Sí me hago entender? Por eso el argumento de Satanás cala demasiado y ha calado demasiado, tanto en el reino de los cielos con los ángeles del cielo, como con un gran grupo de la humanidad, que culpa a Dios de cosas de las cuales Él no es culpable. Y no solamente eso, sino que demuestra en su propia vida que Satanás tiene la razón. Porque se es imposible vivir como Dios nos pide que lo vivamos. Por eso era tan importante que Jesús viniera a mostrar en esta tierra que sí era posible. Que a pesar de ser una criatura, que a pesar de tocar esta carne, que a pesar de estar de una historia de la degradación del ser humano, el ser humano podía mantenerse a los pies de nuestro Dios. Termino ese punto con esto, dice, el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para, ¿qué dice acá? Para vindicar el carácter de nuestro Dios ante el universo. Pero como en un juicio, cuando se presenta una prueba, el que está en contra de esa prueba o el que está acusando siempre presenta otro recurso. Entonces aquí el elemento es, pero es que es Jesús. Es obvio que Él iba a poder. Es imposible que Él no pudiera. Y claramente ha sido un argumento que muchos han utilizado y decir que Jesús tiene unas características que lo hacían imposible de pecar. Y aquí no nos vamos a detener de demostrar la evidencia tan grande que hay de que Jesús estuvo en la tierra y caminó en la tierra con los mismos elementos que nosotros tenemos. Y si Él se mantuvo firme no fue porque fuera Dios, pero sí quiero demostrar que Dios es tan inteligente que además de esa prueba tiene otra y necesita otra. Y es esta pregunta: ¿será que nosotros podemos vivir igual? Y es la prueba que yo creo que es como en ese juicio cuando se saca la prueba reina con la que se finaliza todo. Y yo creo que es el objetivo de la reflexión de esta mañana y de lo que quiero que nos centremos en esta mañana. Y es cómo nosotros y nuestro carácter mientras estamos acá se constituyen una prueba para vindicar el nombre de nuestro Dios. Dios no es que quiera, es que necesita que su pueblo sea santo. Porque es que si su pueblo no es santo, su nombre no lo es. Cuando Jesús predicó el sermón del monte, a mí me fascina porque Él enclavó ese sermón en dos grandes versículos, que son así como usted ponerle un puntal acá y otro allá para que la cosa quede bien organizada. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 5. En Mateo capítulo 5, Jesús pone dos versículos que son fundamentales. El primero de ellos dice, capítulo 5, versículo 20. Jesús hablando de la ley y de guardar la ley, Jesús hace una alusión a algo especial y dice: por tanto os digo, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando de un sermón de misericordia, de amor, de compasión, de que el corazón sea limpio desde lo más profundo. Y en ese sermón le dice a la gente que tienen que ser más santos que los hombres que eran considerados más santos en la tierra. Los escribas y los fariseos no eran gente mala. Eso no eran gente mala, la mayoría de esa gente era buena. Uno dice, uy, usted es mucho fariseo, hermano, pero no el hermano, no estoy poniendo un ejemplo. Lo pone como para decir que alguien es muy malo, pero la realidad es que un fariseo era una persona muy buena, quería ser muy buena. Lastimosamente entendía el ser bueno de una manera muy diferente a lo que el cielo quería. Y trataba de ser bueno de una manera como de su propia fuerza. Y eso lo hacía separarse de lo que Dios anhelaba. Y Jesús es espectacular, ¿no? Porque dice, si ustedes quieren entrar en el cielo, tienen que ser más santos que los hombres que ustedes consideran más santos en la tierra. O sea, si usted en este momento ahí donde está, piensa en alguien y usted dice, este hermano o esta persona o mi mamá o no sé, es un santo o es una santa. No ha venido el carro de fuego porque, no sé, había pico y placa, por eso no lo ha recogido. Pero esa persona es, mejor dicho, ese es mucho menos que lo que los fariseos y los escribas eran. Y Jesús le pide a su pueblo que sea de una santidad mucho mayor que la que los escribas y fariseos tenían. Y el otro versículo en el cual encierra el sermón del monte es este, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Yo leo ese versículo y digo que ojalá lo quitaran de la Biblia, para que sea más suave.
Porque la norma que Jesús nos pone allí es demasiadamente alta. O sea, nos está pidiendo que asimilemos la perfección de carácter de uno que es perfecto inherentemente, o sea, que su esencia es ser perfecto. Eso es como cuando le dice a la mujer que traen porque habían encontrado un adulterio y que iban a apedrear, y la levanta y la perdona y le dice, vete y no peques más. A mí donde me diga eso le digo, pero quíteme la vida hoy mismo porque mañana estoy seguro que la embarro. Porque le perdonó, la arrancó del pecado más profundo en el que estaba para ponerle una norma supremamente alta. Hay pocas personas a las cuales en la Biblia el Señor directamente le dice que no peque. Y esa es una de ellas. Hasta aquí yo creo que el mensaje se está entendiendo, pero se pone un poco más difícil. Porque hay unos textos que yo personalmente cuando leí, hermano Agustín, me dejaron como sentado en donde los leí. Porque son muy dicientes de lo que el cielo anhela de nosotros. Y mire lo que dice. Así como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, así también sus seguidores han de ser perfectos en sus vidas. Un carácter bien balanceado se forma por medio de acciones solas bien ejecutadas. Un solo defecto que haya sido cultivado en vez de ser vencido hace al hombre imperfecto y cierra para él las puertas de la santa ciudad. En toda la hueste de los redimidos no deberá verse un solo defecto. Y esto es bien peculiar porque a veces el concepto de la perfección y de la santidad se trata de rebajar de lo que realmente significa. Entonces uno dice, no, santidad es ser apartado para Dios. Y claro, eso es santidad. Pero es un análisis muy pequeño de lo que la palabra significa. Cuando la palabra habla de santidad y hace alusión a esta otra palabra que es perfección, hace alusión a eso, a lo que ustedes creen que es vivir sin el pecado con uno o apartarse de él. Solo que a veces es un mensaje que no se predica o da miedo predicar porque, como se dice, uno también está ahí, ¿no? Tiene uno, perdónenme la expresión tan coloquial, como rabo de paja. Y probablemente uno también anhela algo que es difícil de alcanzar, que parece imposible de alcanzar. Pero que lo interesante que estamos viendo esta mañana es que el cielo lo pide de nosotros. Y no lo estoy diciendo yo. Vea la siguiente. Pónganle cuidado a esta. Y esta sí es una cita como para tomarle una foto. Dice, los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios. Y es interesante porque cuando Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, claramente la ley nos lleva hacia Jesús, pero también el que anda en Jesús no necesita mirar la ley. Dice la sierva del Señor que en el cielo, cuando se transgredió la ley de Dios, los ángeles no entendían qué era la ley. No sabían qué era. No sabían que en el cielo existía una ley, porque esa gente respiraba la ley. No necesitaban verla para saber qué era lo que tenían que hacer, porque su corazón, lleno de amor, no necesitaba mirar una norma. Vivían porque hacían las cosas porque su corazón les brotaba a hacerlas. Y dice, porque para los que creen y obedecen su ley, ella no es una ley de servidumbre, sino de libertad. Y mire lo que dice acá. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de la transgresión. ¿Qué problemas tenemos nosotros? El primer problema que nosotros tenemos es tratar de alcanzar esa norma en nuestra fuerza. Y eso es algo que no me voy a quedar acá hablando porque sería muy amplio en tratar de abordarlo. Realmente es imposible poder alcanzarlo. La Biblia misma lo dice desde el principio. Dice, no se meta en ese camino solo porque no va a poder. Es una realidad que la santidad que el cielo quiere no se alcanza sin él. O sea, es imposible poderlo hacer. Eso sí, de plano lo tenemos que tener claro. Ni José, ni Daniel, ni ninguno de los apóstoles pretendieron ser impecables. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, los hombres que habrían sacrificado la vida misma antes que pecar deliberadamente contra Él, a quienes Dios ha honrado con luz y poder divino, se han reconocido a sí mismos como pecadores. Yo me imagino como en una lista de pecadores y dice Daniel, no, yo soy muy pecador y que no siga yo, porque imagínese después de Daniel, le va a uno como mal, ¿no? Indignos de sus grandes mercedes, han sentido su debilidad y pesarosos por su pecado, han tratado de imitar el modelo, que es Cristo Jesús. Comparad los fervientes esfuerzos que se hacen para obtener las cosas terrenales con los esfuerzos lánguidos, débiles e ineficaces que se hacen para obtener espiritualidad y un tesoro celestial. Y aquí es donde empieza a ponerse sobre nosotros una responsabilidad. Y es que claramente ese objetivo no se puede alcanzar solo, y eso es claro, pero sí hay una tarea que el pueblo de Dios tiene. Y es un anhelo que no se puede quedar en el anhelo.
A veces, y más por ejemplo en estas fechas, uno traza planes, quiere hacer, quiere poder cambiar, quiere poder lograr, pero se convierte en una sombra que usted persigue pero nunca puede alcanzar. Como el arco iris, ¿no? Que uno lo busca y trata de llegar donde nace, pero a medida que se acerca, pues más se aleja. Y la realidad es que eso radica en nosotros. La incapacidad, dice la sierva del Señor, no radica en Dios. Porque si radicara en Él, Satanás tiene razón de la acusación que hizo originalmente. Pues finalmente, si no se puede alcanzar porque Él no lo permite, pues Él es el culpable. Pero la realidad es que en nosotros está ese trabajo que el cielo nos pide. Aquí hay un texto que me gusta mucho y que es de los más dicientes alrededor de este tema. Y dice, si usted, mi querido hermano, conoce el misterio de la piedad, debe seguir las sencillas palabras de verdad, lo sienta o no lo sienta. Tenga emoción o no la tenga. Hay que rendir obediencia a partir de un sentido de principio. Y debe practicarse lo correcto bajo todas las circunstancias. Este es el carácter que es elegido de Dios para salvación. Miren este texto. El que no hace nada, sino que espera ser impulsado por algún ser sobrenatural, espera en la inanición y en la oscuridad. Nada, no puede. Está esperando lo que no va a llegar. Le está pidiendo a Dios lo que Él nunca le va a dar. Dice White que la razón por la cual nos resulta vivir vidas religiosas a los hombres y a las mujeres es que no ejercitamos la mente para la piedad. Usted le dice a la iglesia, ¿hay que orar más? Y todo el mundo dice, sí. ¿Qué es orar más? Dígame en términos prácticos, ¿qué es orar más? Claramente es entregarse más a Dios. ¿Qué más? Yo creo que eso es algo práctico. Porque la cuestión es que a veces uno se queda en el deseo, en el anhelo. Le dice la esposa al esposo, usted dice que me ama, pero no me lo demuestra. Porque es que las acciones es lo que demuestra lo que usted anhela que se haga una realidad. Significa que si usted anhela orar más, pues nadie más que usted lo puede hacer. Nadie más que usted lo puede hacer una realidad. Si usted anhela consagrarse más al Señor, que sabe que lo necesita, que hoy estamos viendo que no solamente lo necesita, sino que es necesario incluso para nuestro Dios, es algo que compete a usted hacerlo. Dios no lo va a traer a la iglesia si usted no quiere. No lo va a vestir bonito si usted no quiere. No lo va a levantar a orar si usted no quiere. No le va a abrir la lección de escuela sabática, no le va a abrir. Él no le va a quitar la pereza, ni la procrastinación que usted dice que al otro día, que mañana, que quizás, que tal vez lleva 30 años prometiendo cada diciembre. Y lo mismo. El ser humano se hace incapaz, se vuelve discapacitado porque quiere, porque cree que no puede, porque se ha convencido de que no es capaz. Y aquí estamos hablando, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no trabaja, que no es la obra de Él, claro, Él es el que convence el corazón, pero Dios no hace nada si usted y yo no queremos que así sea. Mire, por ejemplo, hay miles de cosas que en nuestras manos están a hacer, desde cultivar pensamientos agradables, cantar versículos, las conversaciones que tenemos, las compañías que tenemos, la obediencia a la palabra de Dios, la devoción, el estudio, la oración, bueno, infinidad de cosas que están en sus manos hacer. Y que si usted no hace y mira para el cielo pidiéndole que haga, está haciendo lo mismo que Satanás dijo de que él tiene que hacer algo que a él no le compete hacer. Está poniendo una responsabilidad en alguien que no es responsabilidad de él. Eso es como que un guarda le ponga un parte a uno y uno le eche la culpa a él por habérsela puesto. Es casi tan irrisorio como eso es lo que nosotros hacemos. Porque le pedimos a Dios o le ponemos responsabilidad a algo de lo cual Él no tiene culpa. Y de lo que si no ha avanzado, mira, los discípulos se transformaron en 3 años. Juan pasó de decir que caiga fuego del cielo y los consuma a decir, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. 3 años, yo llevo 12 años en la iglesia y no sé si ha alcanzado ni un 10% de lo que el Señor quiere para mí. Y si no se ha alcanzado no es porque Dios no lo haya querido hacer. Ni porque el hermano no me saluda, ni porque, no sé, no tengo para pagar el arriendo. Es porque no he querido. Porque la devoción y la fe es algo independiente de cualquier circunstancia que haya sobre esta tierra. Y es una decisión que el cielo nos pide a nosotros. A mí me gusta este animalito, alguna vez estudié una historia de él, del zorro, ¿no? El zorro, en los desiertos así grandes donde habita, hay evidencia de que cuando se queda encerrado, amarrado o atrapado en una cosa, es capaz de morderse una de sus extremidades al punto de arrancársela con tal de sobrevivir. Y me trae alusión lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque cuando el cielo nos invita a nosotros a acercarnos a Él, nos pide un culto de la razón, de toma de decisiones. De que cuando usted diga que anhela algo, lo demuestre, que lo haga una realidad. Y el zorro se quiere salvar y demuestra que se quiere salvar. Así le toque arrancarse una de sus patas.
Yo amo la iglesia adventista porque me enseñó un evangelio que es de la razón. Yo fui cristiano carismático durante casi toda mi vida. Y hermano, yo entraba ya a las 4 de la tarde un sábado a un culto de jóvenes. Eso lloraba, eso había humo, luces, mejor dicho, y salía igualito a como había entrado. Eso sí, habiendo llorado y diciendo que Dios me ama. Porque se toca la emoción, más no la razón. No se convence al cristiano de la necesidad que tiene de cultivar su carácter para parecerse a su maestro, sino que se le invita a que experimente una emoción para mantenerse pegado a esa emoción. Y eso es tan falaz, tan mentiroso, tan falso como esos algodones de azúcar, ¿no? Que les ponen agua y desaparecen, ¿ah? ¿Ah? O como drogarse, ¿no? Es como una droga. Es utilizar lo que dice el profeta de que toman el nombre de Dios o le dicen, solo déjanos llevar tu nombre y nosotros nos encargamos del resto. Solo permíteme experimentar el beneficio que tiene estar un momento en tu presencia según lo que se concibe, pero no toques mi razón, porque de ahí para allá eso es mío y yo no, y si es mío, pero igual me hago el que no es conmigo. Yo no proveo o digo que haya ninguna imagen que sea alusiva a Jesús, porque dice la sierva del Señor que no hay ninguna persona digna de parecerse a Él, ¿no? Pero si hay alguna persona que haya pintado una imagen que me guste a mí, es esta, ¿no? Y yo creo que lo estudiamos hace 8 días en un tema que tuvimos de cómo las características del carácter de Jesús son tan especiales y en la contemplación de Él es que nosotros nos llegamos a transformar. Y me fascina esa imagen, ¿no? Porque es como una simetría del carácter. Y yo creo que ese es el objetivo más grande de que Jesús haya venido por nosotros. Es venir a la tierra a mostrar quién es nuestro Dios y a enseñarnos cómo anhela que seamos nosotros. Para ir redondeando este mensaje y para darle como final, yo quiero que analicemos algo con respecto a nosotros como Dios ve que nosotros necesitamos ser. Vamos a ver, bajo todo lo que hemos estudiado, cómo Dios percibe que el pueblo de Dios ha de ser, cómo los ve, cómo anhela que sean. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16, yo quiero que hablen sus Biblias. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. Esto es un tema así de pura profecía, ¿no? Pero no vamos a ahondarlo ampliamente, pero sí quiero mostrar algo. Allí hay una escena en la cual el Señor Jesús está como sacerdote en el santuario celestial. Y hay un ángel que aparece y le dice como que ya la mies ha sido cortada, o sea que ya está preparado el terreno. Y ese sacerdote sale del templo a ir a recoger a sus hijos. Deja de hacer su labor intercesora y se convierte ahora en uno que va a ir a traer a sus hijos a su tierra. Los va a devolver al cielo donde él anhela estar. Bueno, el cielo no, la tierra nueva donde él anhela estar con ellos. Y dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y después de ese momento, después de que la tierra ha sido cegada, el Señor se devuelve a recoger, sale del templo a recoger a sus hijos. Va por ellos. Después de que ya sabe que están preparados y la mies está madura, viene a recogerlos a ellos. Y cuando viene a recogerlos a ellos, espera que pase algo cuando los vea. Y lo dice Juan capítulo 17, si no estoy mal. Y es que Jesús los tomará a sí mismo, porque los ve a ellos como se ve a Él. Y volviendo como la ruta que llevábamos del principio, Jesús viene a buscar la prueba reina para llevar al cielo y mostrar que su Padre tenía la razón. Jesús viene a tomar a sus hijos, a invitarlos a que vayan a demostrarle al universo entero que mientras estuvieron acá en la tierra, por la dependencia que tuvieron a su Padre, pudieron ser santos. Y ahora ya no hay solo una evidencia de que Dios tenía la razón. Ya no es solamente la vida misma de Jesús y su sacrificio hecho por nosotros, sino que ahora hay un grupo de redimidos que reflejan el carácter de Jesús y que son la prueba reina para demostrar que a pesar de 6,000 años de pecado, se podría vivir sin Él. Que a pesar de la degradación tan grande que la humanidad podía tener y el pecado, todas las diferentes como consecuencias que pudo tener, lo que Dios desde el principio había organizado era cierto. Y Él no se había equivocado.
que su ley sigue siendo verdadera, incluso en esta tierra, incluso después de tanta cantidad de daño y de horror y de dolor y de tristeza. Es la prueba reina para demostrarle al universo que realmente sí se podía. Porque como le dijo el Señor a Ezequiel, yo los santifico o me santifico yo santificándolos a ustedes. Cuando le digan, no, es que Jesús fue santo porque es que Él era santo y nadie podía hacer como... Y dice Jesús, pero es que no soy solo yo solo. Hay unos que siguieron mi ejemplo y por el ejemplo que yo les di, allá, demostraron que sí se podía. Demostraron que era real lo que Dios tenía en su mente. En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conserva pecados aún inconfesos, cuando lo atormente el temor y la angustia, será aniquilado. ¿Por qué? Porque la desesperación acabará con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que lo librase. Pero miren, los que se acostumbraron a vivir sin el pecado aquí en esta tierra, por más profundo que sea el sentimiento que tienen de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no son capaces incluso de recordarlos. Porque han logrado mientras estar acá entender el mensaje que en esta mañana estamos diciendo y tomaron la decisión de ser santos. Porque eso simplemente es una decisión. Tomaron la decisión no solamente de salvarse de ellos, sino de poner el nombre. Dios finalmente lo va a hacer, ¿no? Porque si Él lo profetizó, así va a ser. Pero alabado sea el Señor que nosotros seamos de ese pueblo, que pueda sentirse orgulloso Dios de nosotros. Yo creo que cuando Satanás se acercó a él a decirle de Job, el Señor sacó el pecho, ¿no? Me dijo, pruébelo, tranquilo, no pasa nada, yo lo conozco, hágale lo que quiera, sí, yo lo conozco, yo soy amigo de él, yo sé quién es él, y él sabe quién soy yo, y él sabe cuánto necesito yo aquí. Recuerden que Satanás cuando se presentó con los hijos de Dios ante Job, era para acusar que Job tenía el corazón puesto hacia él por una cosa, porque Dios lo tenía lleno de bendiciones, pero que si le quitaba eso, finalmente Job iba tras él, que era imposible, o sea, que la cuestión era que Dios los tenía cercados y por eso era que su pueblo se mantenía. Pues este pueblo va a demostrar que por más crítica que esté la situación, siguen siendo santos. Este pueblo tiene que ser la joya de la corona del cielo, tiene que serlo. Tiene que ser ese pueblo que levante el nombre de Dios en la crisis más difícil y que demuestre que Dios sigue siendo verdadero, que Él no se equivoca, que su ruta de trabajo siempre tiene éxito, siempre. Y yo creo que por eso yo tengo muchas teorías de los 144,000, ¿no? Aman tanto al Señor que no pueden vivir sin Él, pero también es que son la evidencia más palpable de lo que el cielo puede hacer, de cómo se rescata a un pecador. De cómo alguien en la peor condición puede seguir manteniéndose en los pies del Señor por amor a su nombre. Cómo el cielo sigue siendo verdadero a pesar de la degradación más grande y aunque Satanás haya querido mostrar durante mucho tiempo que tenía la razón, finalmente no la tenía. Un pueblo que sin ninguna otra ventaja, sino la fe y la devoción, se mantuvo de parte de la verdad aunque se desplomaran los cielos. Un pueblo que quiso demostrar que su mejor amigo tenía la razón, que su Padre Celestial era valioso y que no lo iban a hacer quedar mal. Yo creo que esa es la invitación más grande que yo quiero transmitirles en esta mañana. Y que cuando usted toma un emblema de estos, usted asume una responsabilidad. Como cuando usted se casa, como cuando usted asume un trabajo, como cuando usted compra un carro. Cada cosa tiene un beneficio, pero también implica una responsabilidad. Cuando usted asume ser cristiano, asume meterse en el grupo del cual quiere demostrar que Dios tenía la razón. Que a pesar de que el mundo entero quiere demostrar que Él no es verdadero, nosotros sí lo vamos a demostrar que sí es. Y que queremos demostrarlo, no solo que nos toca o que si podemos o no sé, sino porque anhelamos hacerlo, porque amamos tanto a aquel que no lo vamos a hacer quedar mal. Que si nos toca morir aquí para limpiar su nombre, pues lo hacemos. Pero si yo asumo tomar hoy esto, es porque decido que así es. Porque a Él no le dio pena subirse en una cruz por nosotros. Y con todo el vituperio que le hicieron. Si usted asume eso, es una responsabilidad que usted implica en su corazón y dice, ese es mi nuevo trabajo, es mi decisión acercarme a Él. Cuando usted es cristiano y sale a la calle y todo el mundo lo mira, es que así tiene que ser, porque es que usted es el cristiano. Todo el mundo lo tiene que mirar, sencillo. Es que el que tiene que dar el ejemplo es usted. Así, eso es una realidad. No se sienta juzgado por eso, es que así tiene que ser. Esa es su responsabilidad. Si no, entonces no venga, no se meta a esto, no quiera trabajar acá.
porque esas son las consecuencias que tiene estar acá. Son las responsabilidades que esto implica. Que el Señor nos dé esa fuerza, ¿no? Que nos dé esas ganas de amarlo tanto como para hacer lo que sea por Él. Para que nuestro mayor anhelo sea que su nombre quede limpio. Que nadie lo pueda acusar, como dijo David. David le decía, es que el que pequé fui yo. Yo sé que el que está mal soy yo porque es que usted es justo. Aquí no hay nada que haya sido culpa suya. Usted lo único que hace es buscar mi beneficio y mi bien. Y si usted me da otra oportunidad, yo quiero volver a ser parte de esos que van a llevar su nombre. Que quieren levantar su bandera y demostrar que realmente ser cristiano vale la pena. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie y tengamos una palabra de oración. Oremos. Ay, nuestro querido Dios, muchas gracias porque en esta mañana nos vuelves a llamar. Nos invitas, Padre, con tanto amor, con tanta misericordia. Gracias porque nos das tantos privilegios y nos regalas tanto tu fuerza, oh Dios. Y solo te pedimos que nos abras los ojos, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra conciencia. Que el amor que Cristo manifestó por nosotros sea tan fuerte en nuestro corazón que no haya nada que lo quite, Señor. Que nada lo pueda reemplazar, que realmente anhelar a estar a tus pies sea lo que más quiera nuestro corazón. Más que beneficios temporales, más que cualquier cosa en esta tierra, que llevar tu nombre en alto, Señor, que demostrarle al mundo entero que tienes la razón, sea nuestro mayor deseo. Guía hasta tu iglesia, quédate en cada corazón, en cada necesidad de tu pueblo. Permítenos tener la fortaleza para ser como tú anhelas que seamos, oh Dios. Permítenos cumplir tus expectativas, no las de nadie, sino las tuyas, oh Dios, porque tú mismo das las fuerzas para poderlo lograr. Acompaña hasta tu iglesia en este año y gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Amén.